6 derrotas consecutivas. Tigre es inevitable relacionarlo a día de hoy con la palabra descenso. Un equipo que tiene menos puntos que nadie, que ganó un solo partido, que le metieron más de 25 goles en esta Copa de la Liga y que encima contrata un nuevo técnico, pierde un clásico y el siguiente partido de local contra un equipo que no peleaba por nada vuelve a perder. Este análisis es uno más de otra derrota de Tigre, de esta racha muy negativa que viene teniendo. Pero esto no significa que simplemente vamos a hablar mal del Matador. Vamos a ver si hay una esperanza. Si hay algún rasgo que nos pueda hacer pensar que se salven. Y no digo que se salven el descenso, porque las posibilidades de salvarse el descenso son muchísimas. Falta un montón. No están tan lejos. Con conseguir algunas victorias consecutivas, se salvan. Pero para llegar al punto de ganar, hay que salir del pozo, hay que tener alguna cosa de la que agarrarse para empezar a escarbar y subir esta colina que está cuesta arriba. Por tanto, con este nuevo técnico, hay que ver si hay algo. Y como spoiler, si bien no voy a profundizarlo ahora mismo, sí, hay cosas que pueden ser esperanzadoras. Pero en este partido, siento que hubo una deficiencia con respecto al anterior. Donde yo había visto un Tigre interesante, que había merecido quizás un poco más de lo que se había llevado. Y en este encuentro creo que jugó peor. Y si bien es una posibilidad, al final creo que Unión es un rival que podríamos considerarlo más difícil que Platense. Venías del primer partido mostrando algunas cosas y el siguiente que lo jugabas de local, volvés a bajar de nivel y evidentemente es una pésima noticia. Pero guarda, porque el hecho de que focalicemos en Tigre no quiere decir de que no vayamos a hablar de Tatengue, que aprovechó su oportunidad y que es un equipo que está cómodo, a pocos puntos de copas internacionales, no va a poder clasificarse a cuartos porque quizás tuvo una irregularidad en las últimas fechas, pero de todas formas fue un equipo que dio que hablar. Que por ejemplo le ganó a Boca, le ganó a Racing, ambas veces de visitante, y que ahora le pega una buena piña a Tigre, diciéndole que no le va a alcanzar simplemente con un nuevo técnico y con jugadores interesantes para salir de esta mala situación. Analicemos. Tigre 0, Unión 1. El cierre de los dos en la Copa de la Liga. Va a ser interesante diferenciar el partido anterior con respecto a este para entender las dificultades que tuvo Tigre. Parece que este nuevo equipo de Domínguez le gusta tener la posesión y un juego colectivo, en el que a través de pases, un equipo móvil con posiciones que sean intercambiables en algunas zonas, tenga esa versatilidad para ser impredecible y profundo. Equipos así hay un montón, por ejemplo podríamos poner el caso de Godoy Cruz, pero bueno, hay que hacer ese funcionamiento mediante muchos partidos. El partido anterior arrancó perdiendo muy rápido. Más allá del tema de que si fue polémico el gol o no, el punto es de que su rival estaba conforme con ese resultado y por tanto se replegó. No estaba muy interesado en recuperar la pelota o pelearle el partido, porque lo que quería era ocupar los espacios para que cuando Tigre llegara a las últimas zonas, a las más cercanas al arco, esté incómodo. Y lo logró. Porque de hecho Tigre, si bien tuvo un juego que de mitad de cancha hasta 3/4 de cancha tenía movilidad, tenía fluidez, cuando estaba cerca de los defensores centrales, ahí se apagaba todo. Platense consiguió su objetivo, pero al mismo tiempo permitió que Platense juegue. Y eso es algo que a Platense lo nutrió de fútbol. Le permitió jugar con la pelota, que tengan mucho contacto jugadores que necesitan tener contacto, como puede ser Garay, como puede ser Galván. Encima estaba jugando Forclás de titular, que en vez de quedarse muy por la banda como hizo Armoa el día de hoy, que para mí no fue una buena decisión si es que Forclás estaba bien jugar con Armoa después del partido anterior que había tenido Forclás. Pero bueno, este también se había aprovechado de una posesión bastante pasiva de parte de la defensa para participar. Todos tocaban la pelota, todos participaban, había movimientos. Después quizás no terminaba de concretarse, pero ya era algo positivo, porque se veía una intención. Y esa intención se podía al menos probar, cosa que siempre sirve. Porque no es lo mismo entrenar que jugar un partido. Pero este encuentro fue diferente. Este encuentro Unión no iba ganando, iba empatando. Y si bien no lucha por nada, evidentemente tiene intenciones en tener una temporada sumando puntos, es un equipo que cobró identidad. Justamente, cabe recalcar que a Tigre le ganaron el último partido de la temporada pasada para salvarse el descenso, y ese partido les dio una garra diferente. Este equipo le ganó a Boca esta temporada, le ganó a Racing esta temporada, y está sacando adelante partidos a través de una intensidad mental que otros equipos no tienen. Como por ejemplo también ganó eso Gimnasia tras salvarse el descenso en el partido contra Colón. Una identidad,
Un equipo que tiene esa sensación de equipo desde el punto de vista más místico, más allá de que todos son equipos. Cosa que Tigre, este Tigre, no tiene. Unión le interesaba y por eso mordía, molestaba. Cuando distribuía Tigre, aparecían anticipes, aparecían jugadores que se acercaban al que tenía la pelota para molestarlo. Y claro, siendo que encima Unión es un equipo que se caracteriza por ser aguerrido y por tener una buena defensa intensa, todo mal. Tigre se le dificultó mucho más. Y guarda, hay cosas que las hizo igual. Martín Garay para mí es el mejor jugador de Tigre últimamente, porque la manera en que se mueve, los pases que suelta para los laterales, cómo juega tanto con Sánchez Mío como con Ortega, va por un lado, va para el otro, se combina con Cardoso, muy interesante Garay. Pero no alcanza porque realmente el rival tapó muchos espacios. Si todos eran como Garay en cuanto a su capacidad de control, de técnica, de pase, bueno, obviamente, pero como él es el único que hace eso y el resto es mucho más estático, no podés ser agresivo u creativo u peligroso si el rival a los demás los molesta. Armoa, muy estacionado, se veía casi siempre. Contra Corbalán o contra Pitón, asfixiado, no podía. El mediocampo, con Mosqueira, buen mediocampista, bien posicionado, mordía, molestaba. Luna Diale, si bien es un jugador muy talentoso, también ayudando en la defensa. Lo mismo también con Roldán. Es que todos estaban ahí y encima que tenía defensa de 3, cuando parecías que estabas más cerca del área, cualquiera de esos 3, ya que tiene respaldo de los demás, podía anticipar, podía adelantarse, podía molestar. Unión mordía. Esto parece un concepto extremadamente básico, pero es la clave para que Tigre esté incómodo todo el partido. El tema es que Unión no dependía de ese mismo tipo de posesión del balón para ser bueno. Unión tiraba pelotazos y tenía a dos nueves adelante, muy poderosos en cuanto a su fortaleza física, que entre los dos ya hacían bastante más peligro que lo que hacía Tigre. Sin decir que lo estaba superando, ¿eh? Yo considero que el partido es para un empate. No creo que merezca ganar Unión. Pero si gana, es en parte porque el juego que quería hacer Tigre no lo pudo hacer, y Unión, si bien tampoco estaba cómodo, podía hacer su juego de manera más natural. Porque vos le tirás un pelotazo, tenés a Lecanda y también a Nardelli atrás que van a estar luchando contra los 9 del rival. Pero claro, el 9 puede anticiparse a la pelota y en vez de luchar contra los centrales, luchar contra los mediocampistas, contra Cardoso por ejemplo. Y si, por ejemplo, Cardoso lucha con Orsini, aunque gane Cardoso, el que está por ahí dando vueltas es Balboa. Y siempre la pelota va a tener más ventaja para el equipo que sabe lo que está haciendo que para el otro equipo que está adaptándose a una situación que no la tiene tan mecanizada. Porque obviamente el hecho de jugar con dos puntas así y tirar constantemente pelotazos, que lo hacía Pardo, que lo hacía Paz, que lo hacía Pitón o que hasta lo hacía Mosqueira, hay uno que está utilizando su estrategia, cosa que ya sabe qué hacer, y otro que está adaptándose a la estrategia del rival. Que obviamente debe haber algo que ya sabían qué hacer, porque al final hay estudio de los rivales, pero como Unión no tiene un plantel tan fijo en cuanto a los roles que tiene, quizás no era tan predecible este juego con este planteamiento, con esta estrategia de la segunda pelota utilizando dos fieras arriba. Balboa fue insoportable todo el partido. Al final da una asistencia, que es la estadística más engañosa de todas, porque apenas se la deja a Mosqueira para que meta 1-0 en el segundo tiempo, pero estuvo molesto. Siempre recibiendo de espaldas, ganando pelotas, rematando el arco, junto con Rossini, como digo, estando los dos ahí molestando, recibiendo alguna pelota, fuerte físicamente, con mejores conducciones de lo que parecería por su físico. Al menos yo, esta temporada fue el mejor partido que le dio a Balboa, más allá de que no metió gol. Me pareció un partido súper interesante y que quizás ante mucha juventud que tiene atrás el equipo de Victoria, se sintió esa sensación de que les ganó un poco desde ese lado, ¿no? Desde el lado de la experiencia, desde el lado de que supo cómo orientarse en muchas situaciones con el cuerpo, con el físico, más también en cuanto a la predicción de dónde va una pelota, los anticipes, de mejor manera que sus compañeros en caso de los rivales. Balboa fue una de las claves del partido porque eran las armas que tenía. Pero después Unión se le complicaba mucho. Mosquera tuvo poco contacto con la pelota, Roldán también poco, pocas conducciones, pocos pases interesantes. De los que más destacan creo que son los laterales, tanto por su rol defensivo, que pudieron anular bastante a Esquivel, aunque me parece que Esquivel tuvo un partido un poco más destellante, pero por esto que Armoa. Y también a Armoa, los dos Pitón estuvieron cada uno en un lado y se entendieron bastante bien. Y eso que Mauro jugó en una posición en la que no corresponde. Él es mediocampista y bastante bien defendió el partido para lo que le tocó hacer, porque no estaba ni Vera ni tampoco Jerometa. Entonces, yo considero que en ese sentido Unión tuvo un partido sólido en defensa y que después simplemente todos sabían que tenían que hacer, que era jugar verticalmente hacia los 9. Punto, nada más. No había gran creatividad ni tampoco jugadores con gran rendimiento con la pelota en los pies. Pero encontró esas posibilidades. Y después, cuando salió Orsini y entró Gamba, agarraron un poco la banda, que es algo que no estaban usando,
y por ese lado terminó llegando el gol. Hasta en ese sentido hubo un acierto del Kili en que si vos tenías un partido en el que tenías buena verticalidad, está bien, tener 2-9 te beneficia por un lado. Pero Gamba también puede pelear con los centrales y tiene la ventaja de que puede ser un poco más versátil en que puede volcarse y jugar mejor de extremo si lo necesita el equipo. Y justamente de una jugada en la de que se ubica Gamba como extremo, llega el gol. Con un Tigre desordenado, que Tigre no defiende bien. Siento que Cardoso se veía muy explotado. Después Galván, para mí tuvo un partido que por momentos tenía arremetidas, defendía lo que podía. Se notaba que cuando podía recuperar salía rápido. Tiene talento ese chico, pero para defender no da. Tigre es desorganizado. No tenía un equipo plantado para defender. Como digo, tenías a Cardoso y a los defensores. Y hasta ahí, porque los defensores, Ortega se caracteriza más por ser bueno en ataque, que participa, y que creo que si hubiese jugado con Forclaz o con un Armoa más desequilibrante, Ortega hubiese sido una carta buena. Tiró unos pases en profundidad, uno para Garay muy bueno en un desmarque, después tuvo unas jugadas en las de que se penetró un poco, pero hasta ahí. No tuvo un tándem que lo ayude, y encima, como digo, al tener defensa de 5 y tener el lado ahí a Corbalán, que es un defensor súper bueno, se le complicó un montón, porque Corbalán estaba muy concentrado y tenías a Pitón que también estaba por ahí, y hasta capaz que te ayudaba algún mediocampista, entonces acumuló gente en los lugares correctos. Y por el medio era imposible jugar porque tenías también a Mosqueira y a los centrales que podían llegar a anticiparse. O sea que realmente Unión le plantó una especie de candado impenetrable y que Tigre no pudo penetrar. Las mejores jugadas fueron del rival. Hubo una de Armoa en el segundo tiempo que genera Tigre. A esto metió gol. Si hubiese metido ese gol, cambiaba todo el partido. Pero es una jugada que lo pudieron romper. Que fue aislada, no es que la rompieron a través de una jugada, fue a un error, a un rebote, en este momento no me acuerdo específicamente, pero no provino de una virtud de Tigre en sí misma, sino que fue más algo que tuvo una característica casual. Por esa razón digo que Tigre nunca encontró la solución y que Unión tampoco estaba cómodo. No es que Unión todo el tiempo era un equipo que contraatacaba re bien, no, para nada, le costó a Unión, no tuvo un buen partido. Pero me parece que fue el que jugó el juego que quería. Si cada uno hubiese elegido cómo jugar el partido, Tigre quiere un juego más fluido. Tigre quiere un juego en el que ambos tienen ocasiones de gol. Incluso Unión, siendo visitante en una cancha contra un equipo necesitado, que sabe que lo va a ir a buscar, le conviene un partido así, trabado, que no se juegue mucho, que queden pelotas sueltas, y que evidentemente el rival tenga que adelantarse mucho para tener chances para contraatacar. Unión no contraatacó bien, yo lo criticaría, para mí no tuvo un buen partido Roldán, no tuvo un buen partido Orsini, rescaté a Balboa, pero no es que tuvo un gran partido, pero de todas formas, a nivel conceptual hizo lo que quería. Consiguió el juego que le convenía y después lo gana también aisladamente. Siento que podría ser que merece un poco más el segundo tiempo Unión que Tigre, porque Tigre el primer tiempo tuvo unos destellos más que nada al principio de ese juego que había visto contra Platense, pero en el segundo ya fue mucho más desorganizado, no, esos desmarques no aparecían, ese Garay más participativo no aparecía, ya se volvió un equipo mucho más sin ideas, digamos, ¿no? Sin tanto concepto como había tenido contra Platense o el primer tiempo contra Unión. Por tanto, creo que había cierto rasgo de merecimiento, pero si me preguntas a mí, ¿quién merece ganar? Yo te digo, Unión, pero por una cuestión de cómo se plantó el partido. No por haber merecido meter un gol, porque nadie mereció meter un gol en este partido. Me gustaría destacar unas cositas más, aunque quizás algunas tengan mucho que ver con lo que ya hablamos, pero con respecto a lo que significa el juego de Tigre, desde mi punto de vista, yo noté una clara necesidad de jugar por adentro y de no tirar centros. Esto se relaciona con el hecho de que el rival por el medio era muy molesto, la clásica telaraña, ¿no? Que se habla como metafóricamente de que la pelota no puede pasar porque hay molestia por ahí. Y cuando un jugador quiere gambetear hay buena marca, hay una marca que no es laxa, sino que es agresiva, que no te deja pasar, que no te deja mucho espacio. Entonces, tiene que jugar por banda. Pero Tigre curiosamente tiró 11 centros en todo el partido. Poquísimo. Y bueno, no quiere decir de que tengan que tirar más centros, pero te pones a pensar, ¿tiró cuántos tiros de afuera del área? Casi ninguno. Estadísticamente tiró menos tiros Tigre, que tuvo más la pelota, casi 60% de la posesión, que Unión, que tuvo 10 tiros. O sea, tuvo re pocos tiros Tigre, no pateó de afuera, cosa que es un recurso útil cuando no puedes entrar, y tampoco se entró. Entonces, me da la sensación de que se encasilló demasiado en un juego en el que con los pases tenía que llegar a un pase en profundidad para desbordar, para tener una jugada muy clara, pero se olvidó que hay recursos mucho más simples que también sirven. No hay que irse por la tangente de decir tirar centros todo el partido, pero tampoco esquivar un recurso que puede ser bueno cuando quizás ese te puede salvar. Más cuando tenías cosas para hacerlo. Esquivel puede tirar buenos centros. Sánchez Miño, desde atrás, hasta desde una zona de 3/4, no estando cerca del área, puede tirar buenos centros. Ortega lo mismo. Hasta Garay.
Y lo mismo, Garay le puede pegar, Galván le puede pegar, pero no le pegó casi nadie. Como que no estuvo ese apuro por marcar que era necesario tener. Porque ese apuro, que a veces es algo negativo para un equipo, hoy debe ser positivo, porque los números demuestran de que no intentó. En cambio, Unión tuvo re pocas jugadas en las de que estuvo cerca, pero siempre pateaba. ¿Entendés? Era un equipo que estaba buscando, aunque sea, tener esa suerte de que si pateo meto gol. Y finalmente lo consigue. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Siento que Unión es un equipo interesante, sólido, aguerrido, con muchos jugadores responsables y que gasta mucha energía en la marca, cosa que hace que el rival esté muy incómodo. Y hoy pudo ser efectivo también, porque tuvo pocas y metió un gol. Y tiene un equipo más interesante conceptualmente en cuanto a lo que hace con la pelota, en cuanto a los movimientos, en cuanto a tener muchos jugadores talentosos en el equipo, cosa que no siempre pasa en un equipo que está tan mal, pero que al mismo tiempo se encasilla demasiado en ese juego y no busca recursos alternativos. Y al final, el juego más rico que tiene el Tigre con respecto a otros equipos, que es justamente este juego tan asociativo y demás, se vuelve predecible. Porque los otros recursos que todos usan, no los usás. Al menos en este partido. Tigre la tiene complicada, aunque mi sensación es que se va a salvar del descenso, pero veremos qué pasa. Y Unión, ojalá clasifique a Copa Sudamericana, la verdad creo que se lo merece.